Si hace 3 años alguien me hubiese dicho que iba a venir a Barcelona a hablar de rugby, yo me hubiese muerto de la risa, porque no es mi deporte, no es mi experiencia, ni expertise, ni mi formación. Pero alguien me recordó no hace mucho que la gran revolución del rugby neozelandés la hicieron 4 pedagogos, que lo que más los caracterizaba era que eran pedagogos, no que eran jugadores de rugby, porque como jugadores de rugby no habían destacado en nada, pero sí como pedagogos. Y probablemente esto es un poco alguna de las cosas que yo quiero conversar con ustedes y contarles de lo que estamos haciendo en Rugby 2030. Como decía Juanjo, sí, efectivamente, a mí yo he dedicado mi vida a trabajar con el desarrollo personal de jóvenes en contextos de violencia, con jóvenes en conflicto grave penal, chicos o personas con problemas en este tipo de situaciones. Y cuando ocurre el caso que mencionaba Juanjo de Fernando Báez Sosa, Marcelo Rodríguez, actual presidente de la UAR, me llama a Barcelona. Yo había publicado recientemente un libro sobre la violencia en el deporte y la conflictividad en el deporte. Y él, unas personas con las que yo estaba ya trabajando, se lo mencionan, él me llama y me pregunta, empezamos a hablar sobre cómo pensaba yo un desarrollo de un programa de esas características. Fíjense que en Argentina hay en estos momentos aproximadamente unas 160.000 fichas de rugby, hay 660 clubes de rugby, hay 25 uniones, y entonces como un monstruo gigantesco, enorme, y ahí realmente uno esto lo ve, o lo sabe, más allá, hay una, como en la Argentina todos, a pesar de mi acento, ya lo he dicho, yo soy de Tarrasa, este acento desaparece cuando hablo en catalán. Ahora cuando hablo en castellano tengo acento argentino. En Argentina hay una lógica que es la lógica muchas veces de la grieta. Entonces están los que aman el rugby con desesperación y los que odian el rugby totalmente. Entonces la Argentina está partida en este sentido, como en tantas otras cosas, en el mundo del rugby. Entonces hay pasión por el rugby, es impresionante cómo vive el argentino este deporte, cómo lo viven estas 150, 160.000 afiliados, jugadores y jugadoras de rugby, y es impresionante cómo viven en contra los que se enfrentan al rugby porque son firmes defensores del fútbol y creen que el rugby está ocupando un espacio que no les corresponde. Y el tema de Maradona, volveré luego sobre esto, porque efectivamente fue todo un detonante, y como decía Juanjo, yo hoy trabajo con Guido Peti, con Pablo Matera y con Santiago Sosino, 2 en Francia y 1 en Inglaterra, y bueno, estamos trabajando algunas cuestiones, y ahora vamos a trabajar con todo el equipo de los Pumas algunas cuestiones sobre responsabilidad institucional y sobre algunos temas que voy a contarles rápidamente, que es, Mario Ledesma decía una vez en una charla, decía, les pedí que dejasen de pescar y no supieron hacerlo. Ir a pescar en Argentina en el rugby es cuando metes la mano a ver si te llevan la pelotita. Y él decía, les pedí que dejasen de pescar y no supieron hacerlo, y fue el partido que perdieron contra Australia por una sucesión de indisciplinas. Y en la conversación que tuvimos luego con Mario sobre este tema, yo le decía, la razón principal es muy fácil. El jugador argentino no decide pescar o no pescar. Pesca porque es parte de su intuición como jugador de rugby, pero no es una decisión estratégica, que lo es con un australiano, con un neozelandés, con un surafricano. Deciden cuándo jugar y cuándo no, cuándo pescar y cuándo no. Y esto tiene que ver con cómo han sido formados desde que son así. El jugador argentino, desde que es así, algunas cosas les voy a contar, es formado en una lógica determinada y en una manera de jugar al rugby determinada. Y después es muy difícil corregir eso para dotarle de un pensamiento estratégico que le permita decidir cuándo sí hago algo, cuándo no hago algo. Ahora justo estamos organizando, también les cuento, un curso para trabajar en la academia. La Argentina tiene 17 academias de rugby, donde van jugadores seleccionados
Bueno, vamos a trabajar en la academia un problema importante del rugby argentino, que ahora les mostraré, que es la ocupación del espacio. Es realmente la vieja debate del rugby sobre si el rugby se juega con la pelota o se juega con el terreno de juego. ¿Se juega teniendo la pelota o se juega ocupando el terreno de juego? Y bueno, algo les voy a decir sobre por qué no podemos pedirle a un plantel superior que aprenda a estirar la línea y a ocupar el espacio si cuando son pequeños, en infantiles, no les hemos enseñado a jugar, a desarrollar destrezas, competencias y habilidades sobre las que les hablaré, que les permiten luego ser más potentes desde el punto de vista del pensamiento táctico, técnico y estratégico. Si yo hay 4 puntos que me gustaría contarles, y después cualquier cosa, cualquier tema que ustedes consideren, lo discutimos, encantado, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes hoy, así que encantado. Primero esta frase que es de un libro de un gran filósofo, que ahora, filósofo del deporte, que se llama César Torres, un argentino que hace 30 años que vive en Estados Unidos, es profesor en Estados Unidos, y que ahora va a dictar, estamos haciendo toda una revolución, ahora les contaré también, sobre los códigos disciplinarios. Estamos cambiando totalmente la conceptualización de lo que significa y lo que es el pensamiento disciplinario. Yo creo que hay que cambiarlo en todos los deportes, pero como a mí me contrató el mundo del rugby, es en el mundo del rugby donde estamos apostando. Y César ahora da una charla, les contaré un poco algunas cuestiones sobre el programa de disciplina, da una charla sobre eso. Cuando nosotros proponemos rugby en 30, nosotros en estos momentos somos 18 personas que trabajan desde la fundación en el programa con la Unión Argentina de Rugby y trabajamos codo a codo con Ledesma, con Marcelo Lofreda, con Pancho Rubio, con los jugadores Puma. Bueno, trabajamos nosotros, el equipo de la fundación, excepto una persona, el resto no venimos del mundo del rugby. Hay pedagogos, hay antropólogos, hay psicólogos deportivos, hay profesores de educación física de la universidad, hay criminólogos, hay juristas, pero ninguno venimos del mundo del rugby. Yo dije desde el principio que la revolución hacia una nueva cultura, la revolución del rugby argentino, debía hacerse con los de dentro, pero desde fuera. Esto Gabriel Travaglini lo recuerda siempre, un gran Puma y presidente del CASI y ahora vicepresidente de la UAR y probablemente el próximo presidente de la Unión Argentina de Rugby. Los necesitamos porque ellos nos miran desde fuera. Y esto siempre lo dice, lo ha dicho varias veces, y yo creo que esa era un poco la idea que tenía la UAR en la cabeza. Mirarlo desde fuera para ver cómo podemos hacer esa revolución. Nosotros presentamos 24 programas para trabajar. En principio, de los 24 hay una serie de programas que se desarrollan 2020, 2021 y después vamos, a medida que vamos viendo el resultado, ahora les mostraré que nosotros medimos resultados a través de encuestas de todas nuestras intervenciones, ya sea en un jugador, en un club, en un directivo, en un socio, vamos midiendo todo lo que es el impacto de los programas. Entonces, nosotros presentamos 24 programas para trabajar que se van a desarrollar en estos próximos 10 años. Están montados, ya lo van a ver, una pieza sobre la otra, aunque la fundación, el compromiso de la fundación es el trabajo del 2020-2021 y después veremos qué es lo que vamos a hacer y cómo se piensa. Pero para nosotros era importante, digamos, somos el ariete de choque. A nosotros nos tocó remover conciencias, lo cual es la peor de las opciones en un programa porque es una batalla, algunas cosas les contaré, muy dura y muy difícil por momentos. Y la frase de César es: al deporte se lo juega, al deporte se lo cuenta, pero también, esencialmente, debe reflexionarse. Y yo creo que este es un punto muy importante. Hay que aprender a reflexionar sobre el deporte. Lo que nosotros vimos en el mundo del rugby, ahora también volveré sobre esto, es que la reflexión en torno al mundo del rugby estaba fijada en cuestiones técnico-tácticas y estratégicas. Ahora, crear un gran equipo de rugby, yo creo que crear un gran equipo de cualquier deporte no se limita a una decisión técnico, táctico o estratégica.
Nosotros lo que estamos buscando es crear una revolución, ahora lo verán, desde los 6 años, desde la primera vez que el chico empieza a jugar en un club a rugby hasta que llega al plantel superior. Una revolución construida en un proceso formativo a nivel de no solo del hacer, del jugar, sino del ser jugador, del ser de ese individuo, porque, lo voy a intentar mostrar ahora con un par de ejemplos, cuanto peor desarrollado está el ser del jugador, más limitado está su capacidad para desarrollarse en el hacer del juego. Y voy a mostrarles un par o tres de ejemplos en el mundo del rugby sobre este tema y los problemas que genera. Uno, ya lo mencionó Juanjo, yo lo menciono en la versión argentina, pero en la versión española, la capacidad de responder indisciplinariamente en un contexto de tensión no es un problema de no saber jugar, es un problema de no saber ser un jugador. Y esto es lo que o se mama o después es muy complicado entregárselo a los jugadores. Yo cuando hablo con Pablo Matera, hasta ahora ex capitán de los Pumas, vamos a ver qué pasa, con Guido o con Santi, muchas de las cosas ellos me dicen que esto no sabemos nada, nosotros nunca nadie nos dijo nada, nunca nadie nos contó todo esto. Y sin esto el rugby funciona desde un lugar que a nosotros no nos parece. De hecho, ellos ahora forman parte del programa Rugby 2030 y están liderando varios programas dentro del programa para ayudar a chicos de 10, 11 y 12 años a no repetir lo que ha sido la historia de ellos. Entonces, un poco lo que generamos es esta dinámica transformativa. Hay 4 temas que yo le propuse a Juanjo y a Marc conversar con ustedes. Son los 4 en los que me voy a centrar. Después, si quieren, charlamos de todos los temas que yo pueda contar, que no sean top secret dentro del programa, porque aquí hay de todo. Bien, estos son los 4 fundamentos más importantes, los 4 fundamentos filosóficos más importantes. Yo se lo dejo en PowerPoint. Bueno, se lo dejo a todos ustedes, no tengo ningún problema. Esto que está aquí lo puedo ofertar, digamos, lo puedo presentar, lo puedo... Yo de hecho tengo que pedir permiso para esta charla, así que no hay ningún problema. Pero el rugby se ha convertido tan competitivo que a mí me ha pasado en una charla, por ejemplo, con Marcelo Lofreda, con Mario Ledesma, o charlando no sé qué, y bueno, esto después no se puede contar en cualquier sitio, porque hay ciertas decisiones que no se pueden contar en cualquier sitio. Me pasó el otro día en la academia, estaban revisando el partido de España-Georgia porque ellos juegan ahora, en la próxima ventana juegan contra Georgia y estaban revisando el partido. Entonces hay cosas que ellos como que guardan, todo el mundo es muy secreto, hay cosas como muy... Pero esto me dijeron que no había problema en contar estas cosas. De hecho, nosotros, para que se hagan una idea, yo en enero tenía que venir de vacaciones. Bueno, tuve que suspenderlas, me quedé en Argentina todo el mes de enero. Tuvimos, algunos casos les voy a contar, 60 casos de agresiones donde se implicaban a jugadores de rugby, donde los implicados eran jugadores de rugby. ¿Qué es lo que dice el mundo del rugby? Bueno, nos han puesto en la diana, entonces ahora, pase lo que pase, lo primero, si es un jugador de fútbol nadie lo dice, y si es un jugador de rugby ya lo sacamos. Es posible, pero parece que no es solo eso, sino que hay algo más que nosotros estamos intentando trabajar, acompañar a los chicos para evitar este tema. Por ejemplo, uno de los cursos que nosotros ahora estamos desarrollando es un curso para chicos de 17, 18, 19 años sobre gestión de la tensión y de la ira en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. Porque ese continuo es un problema para nosotros en el jugador de rugby. Si la respuesta en el terreno de juego, como discutíamos con Marcelo Lofreda, a un empuje es que yo te empujo, la misma respuesta automatizada en una discoteca es que si tú me empujas yo te empujo. Entonces replicamos el modelo de respuesta física que tenemos dentro del terreno de juego, con 2 diferencias. Fuera del terreno de juego no tenemos un árbitro, así que eso no tiene límite, y 2, el otro jugador no mide 1,90 m y está más cuadrado que un armario. Con lo cual aún es un problema. El rugby argentino venía con casos de estos históricos. Siempre, por cierto, el rugby sudafricano lo mismo.
El rugby australiano lo mismo, el rugby neozelandés lo mismo, son los tres que nosotros hemos estudiado hacia el sur, viendo el rugby en el sur y no tanto el rugby del norte. Pero no es una pauta exclusiva del rugby argentino, sino que es una pauta que ocurría en Nueva Zelanda antes de que hubiese esa revolución. En Sudáfrica, nosotros hemos estado conversando y charlando con gente del rugby surafricano, tienen muchos problemas. Entonces, es un tema importante para el mundo del rugby y no solo importante para el mundo del rugby argentino. La primera idea que nosotros queríamos poner encima de la mesa es que hay que aprender a romper los vasos comunicantes entre tres conceptos: la competencia deportiva, el conflicto en el deporte y la violencia en el deporte. Nosotros creamos programas que le permitiesen al jugador, al entrenador, al socio, al directivo, a los clubes, les permitiesen entender la distinción entre estar en una competencia deportiva, tener un conflicto deportivo y terminar en un ejercicio de violencia. Entonces, una idea muy importante para nosotros era que aprendiesen a distinguir lo que es la competencia deportiva, que es aquello que sucede dentro del terreno de juego, con lo que es el conflicto deportivo, que es algo que ocurre fuera de las reglas propias del juego, de la dinámica del partido, y que aprendiesen y tuviesen herramientas para no derivar hacia el puro y duro ejercicio de la violencia. La segunda cuestión es que nosotros pensamos nuestro programa de una manera sistémica. Empezamos trabajando lo que nosotros llamamos relación primaria. Ahora les contaré algunas cosas que estamos haciendo, que es la relación entre el entrenador y el jugador, entre el entrenador y la jugadora. Entonces empezamos en la relación primaria, el trabajo a nivel de comunicación, a nivel de transmisión, a nivel de creación de la interacción. Ahora sacamos todo un programa para capacitar a los entrenadores en la comunicación. El entrenador argentino de rugby no sabe comunicarse. No sabe comunicarse con su jugador. Esto es impresionante. Pero después he descubierto que no es tan extraño en Argentina. Eddie Jones, el entrenador de la selección inglesa, por el momento, dijo el otro día una cosa que me impactó, porque dije, hombre, esto es rugby 2030. Él dijo, mire, hay tres tipos de entrenadores. Hay un entrenador que es directivo y le dice al jugador, esto se hace así. Y si el jugador habla, esto está mal. El jugador no le habla al entrenador. El entrenador marca el ejercicio, define la posición, establece la técnica. Pero el jugador solo lo único que tiene que hacer es automatizar los movimientos. Eddie Jones decía, y creo firmemente en esto, este entrenador ya no nos sirve. Y no nos sirve porque la complejidad del juego es tal que un jugador automatice posiciones y movimientos no le permite realmente acomodarse a la variabilidad de la nueva complejidad del rugby del mundo. Entonces, un jugador que aprende a moverse solo de una manera y a tomar una posición solo de una manera, no tiene la capacidad para tomar la decisión de lo que nosotros llamamos formación situacional, que es la capacidad de adecuarte en tu movimiento, en tu posición, a lo que está pasando en el terreno de juego. Y esto hace 20 años, 30 años, con un rugby más simple, era factible. Hoy, con la complejidad de la propuesta de este deporte, hace que pensar en construir entre jugadores que automaticen el movimiento es un suicidio. Un suicidio. Excepto los movimientos puramente técnicos, que esos son automatizables, pero en el nivel táctico estratégico eso no funciona más. Entonces, nosotros ahora, Eddie Jones decía, este ya no lo sé. El otro entrenador que él mencionaba era el entrenador pasivo. Era el entrenador, algo así como en el fútbol de Historia de Herrera, ¿no? Salgan y jueguen, no hagamos mucho lío. Salgan y ganen, esto es lo que hay que hacer. Bueno, él decía, tampoco nos sirve, porque de nuevo la complejidad del juego hace que un jugador no tenga la habilidad, la capacidad para tomar decisiones adecuadas. Es más, para tomar decisiones de equipo, y esto es un problema. Eddie Jones habla de la necesidad de un entrenador colaborativo. Es un entrenador que construye el conocimiento con sus jugadores. El conocimiento surge de la interacción entre ellos. Y esto es maravilloso. Solo tiene un problema, tiene tres problemas. Uno,
el entrenador no tiene las herramientas para comunicarse con sus jugadores. Así es que vamos mal, porque si le pedimos crear conocimiento colaborativo, yo acabo de dar una charla para todos entrenadores 4 en Argentina sobre el uso de la pregunta en el entrenamiento. ¿Cómo debe preguntar un entrenador cuando entrena? Para crear una dinámica de construcción de conocimiento con sus jugadores. Y esto, me decía el otro día Martín Gaitán, esto a nosotros nunca nadie nos dijo nada sobre cómo preguntar en un entrenamiento y cómo trabajar la pregunta en el entrenamiento con los chicos. Segundo problema, el entrenador argentino, cree que si pregunta está poniendo de manifiesto un desconocimiento. Con lo cual no usa la pregunta, no vaya a ser que mi jugador piense que yo no tengo la respuesta. Entonces crea una asimetría que es la que quiere sostener. Eso no sirve para crear un conocimiento conjunto. Y el tercer problema es que la idea de crear una dinámica de construcción de conocimiento requiere un nivel superior, que es el conocimiento de equipo, de conjunto. Ya no solo el conocimiento individual, sino el conocimiento de equipo, de conjunto. Luego volveré a ponerles algunos ejemplos sobre cómo se trabaja eso. Así que nosotros pusimos el foco en la relación primaria. Estamos trabajando con los entrenadores de comunicación, estamos trabajando, ahora les mostraré un vídeo de trabajo en infantiles, cómo empezamos a trabajar con infantiles, pero también estamos trabajando en lo que se llama relación secundaria, que es la relación clave entre club y familia. Un problema muy importante que ha traído todo este bombardeo de la violencia del rugby y que ha traído toda la situación actual es que muchas familias que iban a mandar a sus hijos a jugar a este deporte han decidido no mandarlo. Esto es un problema de comunicación y de manejo de la comunicación complejísimo. Porque muchas personas que iban a mandar a sus chicos a jugar a este deporte, cuando ven las noticias rugby violento, rugby asesinos, y por cierto, rugby asesinos es todos los días. O sea, no es los medios de comunicación, sobre todo que están en contra del mundo del rugby, todos los días pegan. Bueno, nosotros hemos creado un programa que se llama Un Deportista en la Familia, que trabaja dos sistemas pedagógicos que nosotros necesitamos que funcionen coherentemente, que es la familia y el club. No sirve de nada formar a un jugador en una lógica determinada si después llega a la casa y en la casa la lógica formativa va exactamente en la dirección opuesta. Así que hemos creado sinergias dentro del programa que permiten la comunicación entre el club y la familia y el club para construir conjuntamente al deportista. No te lo dejo y te lo recojo dentro de un par de horas, o te llamo porque no está paga la cuota del club. No, es un reconocimiento mutuo de los dos sistemas formativos de lo que ha de ser un jugador de primera línea, un jugador potente que pueda desarrollar y explayarse totalmente desde el punto de vista de sus habilidades en el juego. Y lo último, el tercero, que también estamos trabajando, es lo que llamamos, bueno, la relación terciaria es la relación del club con el entorno. Por ejemplo, hemos creado un programa que se llama Un club en la escuela, una escuela en el club, que conecta a los clubs con las escuelas a las que van los chicos que vienen a jugar al club. Porque estamos creando sinergias formativas que hagan coherente la formación del jugador desde los 6 años, insisto, hasta el plantel superior. Entonces, no podemos pensar ni construir un club que es totalmente autista su entorno. No podemos pensar que vamos a formar a los chicos, que vamos a formar a los jugadores de una manera totalmente descontextualizada de lo que es su entorno y de lo que a ellos los forma cotidianamente. Además, no les engaño, esto tiene una ventaja muy importante. Hace más interesante el rugby frente a otros deportes, que son más excluyentes del entorno sistémico. Entonces nosotros, cuando a una familia le presentamos, ahora van a ver algunas cosas de cómo trabajamos con el chico, de cómo formamos al chico, esa familia dice, este es el deporte que a mí me interesa para mi hijo. Este es un deporte que habla de cosas que a mí me interesa que mi hijo incorpore. Y lo mismo con las escuelas, lo cual incorpora algo muy interesante, y es que si la escuela aprende a conectar con el club, entonces hemos empezado a ver cómo, por ejemplo, que en educación física aparece el rugby.
cosa que era insospechada, porque en educación física, en la mayoría de las escuelas, o te enseñan vóley, fútbol, básquet, balonmano, el rugby ni existe. Y nosotros queremos comunicar que este deporte tiene muchas cosas que ofrecer, lo cual nos permite aumentar, para que el rugby argentino termine de cerrar su capacidad competitiva. No solo es necesario una cuestión económica, hay que ampliar la base. Para tú tener unos Pumas que puedan, ya tienen unos Pumas que le ganaron a Nueva Zelanda, pero que puedan sostenidamente ser competitivos en el sur, tú necesitas, con 160.000 no llegas. Necesitas abrir aún más el juego, de tener una base mucho más potente de chicos que suministran constantemente bien formados abajo para que te lleguen arriba en las mejores condiciones. Entonces eso se trabaja con estas conexiones, el club, la escuela, el club, la familia, el club, el barrio. Tenemos un programa que se llama Un Barrio Mi Club, que permite un conocimiento de gente del barrio, porque una cosa que habíamos descubierto es que, a diferencia, yo vivo en San Isidro, casi sí en San Isidro, la cuna, o sea, el lugar, viví toda la vida ahí, cuando yo vivía en Argentina, yo vivía en San Isidro, la cuna, casi sí, digamos, los conozco de toda la vida, etc. Pero hay muchos clubs que están descontextualizados en su barrio. El Club Virreyes será un gran club, pero ha tenido que pelear mucho para entrar a un barrio. O Cuba es un gran club, uno de los top 12, pero no tiene conexiones con el barrio. Si nosotros queremos ampliar la base para tener nivel en 7, en 15, en femenino, masculino, si queremos hacer eso, tú necesitas ampliar esa base. Y para ampliar esa base necesitas conectar el club con su entorno, con la familia, con el barrio, con la escuela. Y esto es lo que Rugby 2030 va construyendo desde abajo en ese tipo de conexiones. La tercera idea, algo ya lo mencioné, es la revolución pedagógica. Voy a centrarme en eso. Lo que creemos es que la gran revolución del rugby argentino es la revolución pedagógica. Yo tuve la oportunidad, he hablado mucho con él, con Agustín Pichot, y yo le decía a él, ustedes hicieron la revolución en 2007, técnico, táctico, estratégica, pero los entrenadores de rugby argentinos siguen teniendo metodologías pedagógicas del Pleistoceno. O sea, es una cosa impresionante. Impresionante, tú no te lo puedes creer. Miren que los grabamos, que los miramos, que los vemos en acción. Ponen todo el corazón, le ponen toda la pasión, le ponen todo el cariño, pero una sola metodología. Una. Nosotros tenemos un programa, ahora les mostraré algo sobre eso. Y estamos trabajando, hemos empezado a trabajar la capacidad pedagógica formativa de los entrenadores de infantiles, de 6 a 9. Nosotros creemos que si eso no está bien, todo lo que viene luego se te desmorona, pero de una manera dramática. Y ahora les pondré un par de ejemplos de qué problemas tenemos en juveniles cuando los entrenadores, Martín Amón, el director, o José, el presidente, el director de la Academia de Buenos Aires, les pide que haga ciertas cosas y no los pueden hacer. Y no los pueden hacer porque en infantiles hay ciertas cosas que se saltaron, que no se incorporaron. Ahora, si yo no tengo un entrenador formado pedagógicamente para poder hacer eso, no importa que tenga claro lo que quiere hacer. Lo importante es que no tiene la metodología para hacerlo. Y en esto, un paréntesis, el debate del rugby argentino sobre amateurismo y profesionalismo ha hecho mucho daño en este espacio. La no comprensión, esto era lo que discutíamos con Pichot, la no comprensión de que no son excluyentes, que el profesionalismo necesita clubs amateurs y que los clubs amateurs les interesa mucho tener un profesionalismo de calidad. No entender eso ha llevado a que los entrenadores, ¿quién entrena infantiles en la mayoría de los clubs? Exjugadores, padres. Entonces, claro, como yo les digo, si tú entrenas a los jugadores y jugadoras como te entrenaron a ti, los entrenas para un rugby que ya no existe. Es un desastre, porque los estás formando para algo y cuando llega al plantel superior, todo lo que tú les enseñaste aquí abajo, allá arriba, a ti te servía porque tú eras ahí donde ibas a jugar, pero eso ya no existe. El rugby no tiene nada que ver con el rugby que tú jugaste, y tú estás formando a infantiles
para jugar a un rugby que ya no existe. Y además, en un contexto metodológico, pedagógico, cero. Entonces, para nosotros, el tema de la revolución pedagógica es clave. Los neozelandeses, esto fue clave en el gran salto cualitativo que ellos hicieron. La pedagogía, el comprender cómo los formar, no solo enseñarles qué han de enseñar, sino enseñarles a enseñar. Y esto es todo un proceso que hay que trabajar con los entrenadores desde abajo. Y la cuarta fue una encuesta, como les contaba. Nosotros comenzamos con una encuesta que completaron 30.000 personas del mundo del rugby argentino. Jugadores, entrenadores, socios, directivos. Que tenía 120 preguntas. 120 preguntas. No se pueden imaginar el volumen de información que nos dio esa encuesta. La cantidad de cosas que nos ha permitido entender, ver, comprender esa encuesta. Por ejemplo, les doy algún dato. El 90% de los jugadores y jugadoras de rugby sostiene que nunca han tenido un conflicto en su vida. Cosa sorprendente. Sorprendente. Para cualquier ser humano medio es sorprendente que tú puedas decir nunca. El 90%. Entonces, o no están entendiendo qué es el conflicto y creen que el conflicto es matar a Fernando Páez Sosa, o en realidad no lo están manejando. Aquí en Cataluña hubo una historia que a mí me recordó este resultado de esta encuesta. Cuando empezaron a trabajar sobre la violencia en el aula, los primeros resultados de la encuesta decían que el nivel, pongamos, de violencia en el aula en Cataluña era de un 40%. Entonces hicieron todo un programa, trabajaron en las escuelas, etcétera, etcétera. Cuando lo hicieron la segunda vez, aún había... cuando lo hicieron la segunda vez, el resultado fue que el nivel de violencia en las escuelas al año de estar trabajando era un 80%. O sea, se habían puesto a trabajar y habían duplicado la violencia. Hasta que alguien dijo, no es que la hemos duplicado, es que ahora la pueden ver. Cuando nosotros empezamos a hacer las primeras encuestas, no la veían la violencia en el aula. Después del trabajo, apareció la violencia en su expresión. Bueno, esto es lo que a nosotros nos ha pasado. De la primera encuesta no lo ve el 90%, ahora la ven por todos los lados. Es clarísimo, hemos trabajado sobre indicadores distintos. Por ejemplo, no maneja, esto es un tema muy avanzado en el sentido metodológico, si quieren después paro un momento y les cuento algunas de las cosas más de avanzada que estamos haciendo. Por ejemplo, es clarísimo que la posición en el terreno de juego con la que juegas marca la manera en que tú manejas tus competencias, destrezas y habilidades. No visualiza ciertos aspectos en la empatía, la resiliencia, un hooker que un fullback. No la visualizan de la misma manera. No la piensan de la misma manera. Y esto es muy importante porque a nosotros nos permite empezar a entender un programa que a partir de los 15 años nos permite entender qué debemos desarrollar en cada jugador según la posición en la que se va a mover. Porque no tiene sentido dotar de ciertas destrezas y habilidades a un hooker o a un fullback. No son las mismas. Porque piensan y ven el juego de manera distinta. El hooker juega, como decía Martín Sansot, probablemente el fullback más importante que ha tenido Argentina, el hooker juega agachado. Estos juegan agachados ahí, estos están ahí metidos. El que ve el juego es el fullback. Claro, el jugador de 15 veía todo el juego. Bueno, las competencias, destrezas y habilidades por posición son claves para mejorar el desarrollo del jugador. Entonces, toda la encuesta nos ha permitido visualizar, por ejemplo, las diferencias en la posición. Por ejemplo, no ven el rugby de la misma manera aquel que sus padres jugaban al rugby que aquel que sus padres nunca jugaban al rugby. Las tendencias en algunas respuestas son enormes. Por ejemplo, en la relación con el entrenador. Ni hablemos de la diferencia de género. El rugby visto por las mujeres no se parece en nada al rugby visto por los hombres. Entonces nosotros pudimos empezar a marcar tendencias sobre la base de estos filtros que nos permiten entender. Alguien ha dicho en Argentina que la gran revolución del rugby argentino se produce con la llegada de las mujeres con plena capacidad de juego dentro del rugby.
porque proponen una visión del deporte diferente. Es el mismo deporte visto de una manera distinta. Yo, que vengo del mundo del vóley, antes lo decíamos, a mí me apasiona el vóley femenino, no soporto el vóley masculino. Me aburre profundamente el vóley masculino. Ahora, el vóley femenino me apasiona. Entonces, proponen cosas distintas. Bueno, estas son las 4 cuestiones que nosotros planteamos. No sé, perdón. Decía que le gusta el femenino, pero la playa. Me imagino, claro. En todo caso, ¿cómo va? Seguro que esta frase la han escuchado. Es la gran frase del rugby neozelandés. Formar mejores personas para formar mejores jugadores. Es una frase que es muy interesante porque todo el mundo del rugby, sobre todo el rugby del sur, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, Fiji, todos la repiten constantemente. Formar mejores personas para formar mejores jugadores. Porque fue la frase en la que se constituyó la gran revolución del rugby neozelandés. No sé si ustedes saben, pero después de los partidos en los All Blacks siempre hay 2 jugadores que limpian el vestuario, estén donde estén. Bueno, eso es parte del resabio del juego de estos 4 pedagogos que construyeron este día. Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué nos está diciendo esta frase? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo he escuchado a algunas personas que han dado charlas en la Federación Española de Rugby o en la Federación Catalana de Rugby y les he escuchado decir la frase ser buena persona es ser mejor jugador. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque a mí una de las cosas que me sorprendió cuando empezaron a tirarme esta frase, yo decía, ¿qué querrá decir esto? Bueno, yo podría decir formar mejores personas para formar mejores jugadores en el vóley, en el fútbol, en el baloncesto, digamos. ¿Es esto de lo que estamos hablando? ¿De que el deporte ayuda al desarrollo mens sana in corpore sano? ¿Es esto? ¿Solo es esto lo que estamos hablando? Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que esta frase dice algo mucho más potente, al menos en 3 niveles. Formar a una mejor persona sirve, formar a un jugador de rugby en habilidades como persona, ahora vamos a ver algunos ejemplos, le sirve para su desarrollo desde el punto de vista de su relación fuera del terreno de juego con otras personas. Cómo se relaciona con sus hijos, cómo se relaciona con su esposa, cómo se relaciona con su jefe, cómo es jefe. Bueno, una manera, de hecho hay varios estudios interesantes acerca de las competencias del jugador de rugby para trabajar en equipo, de las competencias del jugador de rugby para liderar. Bueno, una manera de entenderlo es que si lo formamos mejor como persona, entonces va a tener un mejor desarrollo desde el punto de vista de profesional y personal, desde el punto de vista social. La otra manera de interpretarla ya nos parece más interesante, que dice que si los formamos como personas, los ayudamos a mejorar la manera en que resuelven sus conflictos, que era un punto clave para nosotros desde el punto de vista del trabajo que íbamos a hacer con los jugadores de rugby. Es decir, enseñarle al jugador de rugby a que el desarrollo físico y la potencia física que él expone en un juego que es no violento, de puro roce constante en un terreno de juego, tiene que venir acompañada de las herramientas para sostener una escucha activa, una comunicación no violenta, para no terminar en las peleas fuera del terreno de juego, para manejar de una mejor manera su conflictividad. Y esta también nos parece interesante. La tercera es la que nos parece que en el fondo estaban pensando los neozelandeses, porque no es tan altruista como parece, ni es tan deontológica y del buen ser como parece. Lo que esta frase dice es lo siguiente: un jugador que aprende a ser resiliente es un jugador que mejorará con el tiempo sus capacidades técnico-tácticos y estratégicas, porque no se frustrará cuando no le salga en la primera vez un pase. Un jugador que desarrolla la asertividad es un jugador que, estando en un plantel superior, no es el que se va a encabronar con sus compañeros porque la jugada no salió como él quería. Un jugador que aprende de 6 a 9 una técnica que nosotros llamamos enfoque y desenfoque, y que después de 10 a 12 trabaja sobre empatía, y de 13 a 15
trabaja sobre resiliencia, es un jugador que 16 a 19 puede trabajar liderazgo positivo. Lo que no se puede hacer es tomar a un chico con 17 y decirle, ahora te voy a hablar del liderazgo positivo, cuando lleva 15 años jugando al rugby y nunca nadie lo ayudó a ir construyendo eso. No solo eso, les voy a contar para que vean dónde está todo ese proceso. A un entrenador de rugby le preguntas, ¿cómo le enseñas a un jugador a taclear? Tiene 40 millones de ejercicios. Ahora, si tú le preguntas, ¿cómo le enseñas a un jugador a respetar? Lo matas. Porque no hay ningún ejercicio. Es un discurso. Entonces pasamos de un volumen de ejercicios enormes en el enseñarle a jugar que desaparece cuando nosotros queremos enseñarle a ser un jugador. La mayoría de ustedes, estoy seguro, si yo les pregunto cómo trabajan el Scrum, cómo trabajan la línea, cómo trabajan todo eso, ustedes tienen un montón de ejercicios. Ahora, si yo les pregunto cómo trabajan el respeto, la integridad, ¿con qué ejercicios hacen eso? Empieza a ser problemático. De hecho, ocurría algo muy sorprendente. 1 hora de entrenamiento para aprender a taclear, 5 minutos de un entrenador que les hablaba sobre lo importante que es respetar a otro. Y uno piensa que esto está desequilibrado. ¿Y por qué está desequilibrado? Bueno, está desequilibrado porque falta un concepto más. En nuestra opinión, falta el concepto puente, que es lo que nosotros llamamos las competencias, destrezas y habilidades del ser. Si la lógica formativa del rugby es binaria, entonces esto genera un discurso casi diría esquizofrénico, porque yo hablo del respeto mientras enseño a taclear, pero no enseño a respetar mientras hablo del tacle. Entonces era como muy curioso. Nosotros pensamos que si trabajamos esas competencias vamos a mejorar primero la realización de los valores del jugador, pero al hacerlo mejoramos su capacidad de desarrollo en el hacer. Por ejemplo, nosotros los chicos de 6-9 trabajamos una competencia de destreza y habilidad que se llama cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo. Les enseñamos a cuidarse igual que les enseñamos a cuidar al otro. Cuando yo veo un chico de 6-9 y pasa a un plantel, pasa a 12, 13, 14 y empiezo el trabajo de tackle, ese chico ya tiene incorporado en su cabeza la idea del cuidado. La idea de que jugar al rugby no es destruirme mientras me pego con el otro o destruir al otro. La idea de que cuidarse y cuidarlo es parte importantísima del desarrollo del juego. La cuestión es que él ve que se está pegando un jugador, un compañero de él, Kramer se está pegando con otro. Y él se mete y empieza a pegar. Y el árbitro tiene una frase que para mí es la esencia de lo que estamos discutiendo. La conversación entre Pablo y el árbitro es la esencia. Pablo Matera es un jugadorazo, pero un jugadorazo espectacular porque nunca había jugado el rugby hasta los 15 años. Pablo comienza a jugar al rugby con 15 años. Tener un jugador que te empieza a jugar con 15 años a este deporte y que se convierte en lo que es hoy Pablo Matera jugando al rugby es algo excepcional. Es una habilidad innata en él. Lo que él no tiene y lo necesita porque es el capitán de los Pumas es las competencias del ser. Fíjense cómo es la conversación. Él le dice al árbitro: me faltaron y nos faltaron al respeto porque yo no he visto respeto, le estaban pegando a mi compañero. Y la frase del árbitro es maravillosa. Le dice: Pablo, tú eres el capitán. Yo te necesito liderando, no pegándote con el equipo contrario. Esa es la distinción de lo que nosotros decimos. Hablar del respeto es hablar de los valores, pero el respeto en el aire lo construye cada jugador o jugadora como quiere. Para Pablo, respetar era salir a golpearse con el adversario porque estaban agrediendo a su compañero. Para nosotros, la manera en que podemos ayudar a Pablo a ser el capitán de los Pumas que tiene que ser y que va a ser, es dotándolo de liderazgo. El liderazgo es una competencia de destreza y habilidad del ser. No es un hacer. Eso se enseña, se educa, se construye. Se arma con el chico desde que empieza con 6. Para preparar el ejercicio del liderazgo, el desarrollo del liderazgo. Ahora,
si el rugby argentino opera en una lógica de valores que cada uno interpreta, no podemos pedirle a Pablo Matera un liderazgo que nunca nadie le enseñó, lo formó, lo capacitó para sostenerlo. Esto es lo mismo que yo les decía. Si yo trabajo el tema, esto que dicen, si yo trabajo el tema del ir a pescar como una respuesta intuitiva, y eso no lo corrijo cuando los chicos empiezan los 6 años, no puedo esperar que después en el plantel superior, cuando estamos al final del partido, nos la estamos jugando todos, y lo peor que nos puede pasar es que nos piten una falta, no puedo esperar que no haya alguien que meta la mano. Porque lo va a hacer por pura respuesta intuitiva, por pura intuición. Entonces, cuando Ledesma dice, mis jugadores no dejan de ir a pescar, la respuesta es, claro, porque así son formados desde abajo. ¿Queremos un jugador distinto? Tenemos que construir un proceso formativo distinto desde abajo. Lo que no podemos esperar es que siempre haciendo lo mismo obtengamos, como decía Einstein, resultados distintos. Einstein decía, loco es aquel que siempre haciendo lo mismo espera resultados diferentes. Bueno, nosotros estamos como locos porque queremos algo distinto, pero abajo seguimos haciendo lo mismo. Entonces no va a cambiar. Todo lo que provean los clubes, los desarrollos de infantiles, de juveniles, nos llevará siempre al mismo juego, al mismo jugador, a la incapacidad de crecer y desarrollarnos desde ese punto de vista. Entonces, para nosotros ese es un punto de trabajo fundamental. De hecho, nosotros ya tenemos todo el desarrollo, estamos ya trabajando con... Sí, estamos trabajando con infantiles de 6-9, estamos trabajando 10, 11 y 12. Con 6-9 trabajamos 5 competencias, destrezas y habilidades del ser, que son cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo, lo mío, lo tuyo, lo nuestro, enfoque y desenfoque, ahora diré algo sobre eso, el tema de la asertividad y el tema de la empatía. Entonces tú ves un terreno de juego, de rugby, ves todo vacío y todos están donde está la pelota. Y si la pelota se mueve para allá, todo se mueve para allá. Y si la pelota para allá, todo para allá. Bueno, esa es una tendencia que hay que empezar a deconstruir en el jugador de rugby. Porque a ti no te sirve jugar, por ejemplo, a mí no me sirve en defensa jugar sosteniendo toda la línea en donde está la pelota. Yo necesito que el jugador tenga la tendencia a estirar el terreno de juego porque la pelota se va a mover. Si todos siguen con la tendencia a concentrarse donde está la pelota, que es el gran problema que hoy la UAR está trabajando con sus jugadores en juveniles, yo necesito un equipo que sepa extender la línea en defensa, porque si no, si tienden a ir a donde está la pelota, nos cuelan, bueno, parecemos un queso gruyère y nos entran por todos. Ahora, eso no se resuelve cuando tiene 17 años y yo le digo, Francisco, expándase, Manuel, para allá, Josefina, estira, estira. Hay miles de ejercicios para enseñarle a un juvenil a estirar más allá de la pelota. Pero ¿saben cuánto cuesta lograr que aprenda a no tener la vis atractiva de ir a donde está la pelota en el juego? Que tenga la habilidad de, aunque sé que la pelota está allí, yo tengo que moverme exactamente en la otra dirección. Alguien dijo una vez que el rugby tiene algo de contranatura, porque para atacar la pelota va hacia atrás. Entonces, bueno, en esto también, digamos, para defender, la mejor manera de defender y la mejor manera de atacar es construir bien la línea, expandir el terreno de juego, porque si no, no tienes el timing para hacerlo. Bueno, si yo eso no lo formo en infantiles, no puedo esperar que en juveniles surja. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Formamos en los infantiles, en este momento primero de ataque, les enseñamos a ver el terreno de juego y no solo a mirar la pelota, en una competencia de destreza habilidad del ser que se llama enfoque-desenfoque. Les enseñamos a tener la habilidad de enfocarse en la pelota y desenfocarse en el terreno de juego. Entonces, hacemos esto, pasamos de la pelota al terreno y del terreno a la pelota. 10 años después, este chico les enseñaremos pensamiento lateral y tendrá ya todas las herramientas para extender la línea, para trabajar extendiendo la línea. Los mejores jugadores,
Cuando uno no sabe de rugby es impactante porque un buen jugador ve la pelota y empieza a moverse hacia otro lado de donde no está la pelota. Y esto muestra su capacidad para visualizar lo que va a venir. Bueno, eso se llama pensamiento lateral. Y eso no es construible si cuando eran chicos no trabajamos ese espacio. Ahora, fíjense en una cosa. El enfoque y desenfoque es un problema de la conflictividad humana. ¿Qué les pasa a cualquiera de nosotros cuando tenemos un conflicto? Nos obsesionamos con el conflicto. Nos enfocamos con el conflicto. El chico se enfoca con la pelota. Nosotros nos enfocamos con un conflicto. Yo tengo un conflicto con mi hijo y me engancho en el conflicto y ya no duermo por el conflicto y ya no puedo ver nada que no sea el conflicto y ya no me importa nada que no sea el conflicto. Enfoque-desenfoque es una habilidad que le va a servir como jugador para jugar mejor, pero como persona para enfrentar mejor sus conflictividades en la vida. Dentro de 10 años, cuando a ese chico alguien le tire una copa en una discoteca, si el enfoque y desenfoque lo construimos bien, en vez de engancharse a patadas con el otro por la copa, tendrá la capacidad de desenfocar y mirar más allá del conflicto concreto que se ha generado en esa tensión. Así que, con el mismo ejercicio, son 5 ejercicios que les enseñamos a los entrenadores, con los mismos 5 ejercicios les enseñamos a extender, a mirar el terreno de juego, a mejorar como individuo en sus relaciones personales. Un profesional obsesionado con un conflicto dentro de la empresa es lo peor que te puede pasar. Necesitas alguien que tenga una visión amplia del problema. Y les enseñamos a mejorar lo que es el trabajo de la conflictividad. Eso es formar mejores personas para formar mejores jugadores. Y nosotros lo hacemos desde los 6 hasta los 20. Todo el proceso formativo va encastrando cada pieza en un ser con el siguiente movimiento formativo del juego. Bueno, voy avanzando porque si no, me interesa que puedan contarme todo. El otro gran tema para nosotros es el tema de la ética, el tema de cómo traemos la ética al debate del rugby en Argentina. Sobre todo una ética concreta, la ética restaurativa. Nosotros estamos trabajando 3 cuestiones en este espacio. Estamos trabajando en el tema de la gobernanza, un tema muy importante, sobre la gestión de los clubes, sobre el manejo de la gestión de un club, sobre la base de la transparencia, la democracia, el saber lo que hoy Europa está discutiendo fuertemente a los clubes, sobre todo clubes españoles, por la falta de gobernanza. Yo tengo varios amigos que son especialistas en este tema, de Fabio, de Barcelona, y te dicen, aquí nos falta mucho, y nos están mirando porque nos falta mucho desde el punto de vista laboral. Bueno, en Argentina falta un poquito más, lo diría así, finalmente. Porque hay mucho de bueno, no importa, lo vemos, y entonces hay todo un y hay mucho dinero. Bueno, ahora hay un poquito menos, pero en el rugby argentino hay mucho dinero, sí, eso es verdad. Y yo creo que acabará viendo más, porque creo que las cosas, con todos los errores, entonces se está haciendo bien. Creo que hay un muy buen trabajo a nivel de clubs y a nivel de federaciones, de uniones, como les llaman ellos, y a nivel de la Unión Argentina de Rugby. El trabajo en academias es excelente lo que están haciendo, trabajando. Pero creo, con Pancho Rubio, que es el que dirige, con Eliseo, que es el de desarrollo, los 3 estamos convencidos que todo eso no sirve de nada si no empezamos a mejorar en estos espacios. Porque si no, es muy difícil crear un jugador con toda la potencialidad solo a base de enseñar técnica, táctica y estrategia. Estamos trabajando el tema de la disciplina, la ética. Este es un tema para nosotros importante. El deporte tiende a pensar que su respuesta se limita a aquello que pasa dentro del terreno de juego. Nosotros queremos discutir la ética del jugador, no solo la disciplina. Es decir, queremos hablar de lo que hace un jugador fuera del terreno de juego, de lo que hace un entrenador fuera del terreno de juego. La mayoría de los ejercicios de violencia de los jugadores argentinos no se dan en el terreno de juego. De hecho, yo diría que la Argentina en la violencia en el terreno de juego ya la resolvió. Lo que no resolvió es la violencia fuera del terreno de juego, del jugador de rugby, del entrenador de rugby. Les pongo un ejemplo. De los 8 chicos, eran 8 de Villa Gesell que matan a Fernando Baez Sosa, todos ellos habían jugado a rugby.
4 de ellos seguían jugando al rugby. 3 en el Zárate y 1 en el Casa. Yo tuve la oportunidad de hablar con todos los ex compañeros que siguen jugando en Zárate de estos chicos. Y uno dijo una frase que yo no voy a olvidar nunca, que fue la siguiente: todos sabían que había algo mal, que algo estaba mal con ellos, pero como jugaban muy bien, nadie hizo nada. Esto lo dijo un compañero de ellos, un compañero desde infantiles. Lo más interesante de esta historia es que de los condenados, hay 8 ahora aún condenados, no, de los imputados, 4 de ellos jugaron en el mismo equipo, que el entrenador era el padre de 2 de ellos. Bueno, el padre estaba sancionado por haber agredido a un árbitro durante un partido. O sea, no salen de un repollo. Esto sale de donde sale. Si el entrenador no tiene, no construye, no genera, no muestra, la mayor estrategia pedagógica de un entrenador es el ejemplo. Entonces, el padre de 2 de ellos y tío de 1 de ellos estaba sancionado por la UAR por haber agredido a un árbitro. Ahora, ¿dónde está el debate para mí? El debate complicado es que necesitamos pensar no solo en cómo trabajamos con los jugadores por lo que hacen dentro del terreno de juego, sino cómo trabajamos con los jugadores por lo que pasa fuera del terreno. La distinción entre disciplina y ética, la distinción entre código de disciplina y código de comportamiento ético. Hemos hecho todo un desarrollo de trabajos, de espacios, desde el punto de vista de cómo regular eso, de cómo enseñarles. Les estamos dando formación, vamos a hacer un taller para los Pumas y para tanto el masculino como el femenino sobre responsabilidad institucional. No puede ser que un jugador de una selección no sepa nada sobre responsabilidad institucional. Y eso significa que si tú te pusiste, esta es una frase que, si tú te pones la camiseta de tu selección, tú representas a todo tu país. Y si representas a todo tu país, representas al que le gusta el rugby y al que no le gusta el rugby. Y representas al que te quiere y al que te odia. Y representas, no solo eres responsable por lo que haces, sino que eres responsable por lo que representas. Y este es el gran tema con Pablo, con Guido y con Santiago, con los tweets. Por primera vez, la Unión Argentina de Rugby, piensen que el caso de ellos 3 hacía 8 años de los tweets. Así es que había pasado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y es verdad que no había ninguna posibilidad de una sanción clásica. La lógica de las comisiones de disciplina, de los comités de disciplina, es una lógica que tiene que ver con si suspendemos o no suspendemos, y una vez hemos decidido suspender, por cuánto tiempo suspendemos. Este es todo el debate de una comisión de disciplina, lo cual me parece absolutamente ridículo. Ridículo. Lo que nosotros hemos discutido es no solo si suspendemos o no suspendemos. Primero, si podemos crear espacios de respuestas pedagógicas, de respuestas donde el jugador aprenda, donde el jugador entienda lo que pasó, comprenda las consecuencias que se siguen y, como me enseñaban a mí en catequesis, propósito de enmienda. Bueno, esto no se hace. ¿Ustedes creen que porque sancionan a un jugador con 4 semanas ya el chico no va a repetirlo, sobre todo en juveniles? Bueno, la neurociencia está poniendo en cuestión toda esa capacidad de que una sanción tenga algún efecto disuasorio en un chico de 17 o 18 años. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hemos trabajado, hubo peleas en Salta, hicimos un círculo restaurativo, vinieron los jugadores que se habían peleado de los 2 clubes, los padres, los entrenadores, conversamos de dónde había surgido, por qué surgió, qué ocurrió. Hasta ahora, en un año, no ha vuelto a haber en Salta una pelea en el rugby. Tuvimos una pelea enorme en uno de los grandes clubes de rugby de Córdoba y muy interesante porque nosotros hemos dado talleres para los comités de disciplina sobre respuestas restaurativas. Entonces, el comité de disciplina decidió sancionarlos con una suspensión durante X semanas. Pero, a medida que los jugadores que se habían implicado en la pelea, hacían cosas positivas, podían ir reduciendo las semanas de suspensión. No es solo vete a tu casa, eso no produce ningún efecto pedagógico.
El caso de Pablo, Guido y Santiago, la verdad que, como yo lo estoy llevando personalmente, por primera vez lo que hizo el Comité de Disciplina de la UAR fue asumir lo siguiente. Lo que dice más o menos es esto. Miren, nosotros no podemos sancionarlos porque está prescrita la acción. Los tweets, no sé si los leyeron, son terribles, pero durísimos. O sea, yo creo que alguno de la SS se hubiese sonrojado echándole un vistazo a alguno de sus tweets, porque eran durísimos. Pero también es verdad como ellos lo cuentan como, yo tenía 16 años, copié, pegué, ni siquiera lo escribí yo. Está bien, pero eso estaba ahí. Tú eras Puma, representabas a una selección y eso seguía ahí. Entonces, lo que estamos trabajando con ellos, lo que dice el resultado de la comisión de disciplina es que aunque no se puede sancionar, se puede trabajar restaurativamente. Ellos primero han pasado por todo un taller que hemos hecho de 14 horas sobre responsabilidad institucional, sobre reconocimiento, sobre lo que significa representar a un país en una selección. Ahora están haciendo una serie de grabaciones que ayudan a chicos de 10, 11 y 12 años a superar sus estereotipos y sus prejuicios, y ellos los van a acompañar y después van a dar una serie de charlas con chicos enseñándoles a no ser prejuiciosos, a encontrar sus prejuicios y a superar sus prejuicios. Eso es lo que nosotros llamamos respuestas restaurativas. Ya te digo, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos trabajar restaurativamente con ellos. Bueno, este es el caso de Salta, pues realmente muy interesante lo que hemos hecho. En enero yo les contaba, bueno, en enero tuvimos 60 casos de estas características. Bueno, trabajamos desde muchos lugares y desde muchos espacios. Bueno, esto es de los medios de comunicación, que la verdad que le pusieron mucho. Y el tema de los sistemas formativos. Ya lo he dicho al principio, para nosotros el rugby solo tendrá potencia si logra captar y ser central en conectando con otros sistemas formativos, con la familia, con la escuela, con el club, con el barrio. Si nosotros logramos eso, nosotros podemos ser ambiciosos en la ampliación de la base. Si no, el rugby acabará siendo el top 12, bueno, casi sí, Alumni, Cuba, los 12, a una primera A muy competitiva, pero que no puede dar el salto al top 12 porque les pilla muy lejos. ¿Por qué? Fíjense una cosa muy interesante, con esto termino para que discutamos lo que quieran. Una de las condiciones para pasar de la primera A al top 12 es que tienes que tener 2 equipos juveniles de 40 jugadores. Claro, tú puedes tener un club excepcional, pero no cualquiera tiene 2 juveniles competitivos de 40 jugadores. Entonces, si tú no tienes vínculo con tu entorno, con la familia, con el barrio, con la escuela, no sé qué, es muy difícil sostener. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo eso, un intento de, sobre todo yo lo digo así, con esto termino, la Rugby 2030 es el intento de presentarle al rugby argentino la sociedad y las ideas del siglo XXI. Y que el rugby argentino tenga la oportunidad de decidir no qué ha sido, no qué es, sino qué quiere ser en los próximos años. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles, no espero que sea un poquito, pero como ven me apasiona lo que hacemos, así que encantado. Yo ahora contesto a cualquier tema que ustedes quieran, discusión, conversación que ustedes me quieran plantear, encantadísimo. O pregunta que quieran hacerme, encantado. Sí. Yo tengo una. Al principio de todo has comentado que hay un tema mediático, ¿no? Que hay unos medios que van en contra del rugby. Sí. Entiendo que, aparte de por los casos de agresión, asesinatos, todo esto, ¿hay una motivación detrás también? Hay una motivación de corte político, porque Juanjo lo señaló muy bien. El rugby argentino históricamente ha sido pensado como clasista. Yo creo que no lo es ya. De hecho, no es lo mismo el rugby de San Isidro que el rugby de San Juan. Es verdad que en San Isidro juega el rugby clase media alta, pero en la provincia de San Juan juega el rugby clase media baja o clase baja. No siempre el rugby es el deporte. El Club Virreyes, el rugby tiene una potencialidad resocializadora impresionante en la Argentina. Y hay muchos clubes haciendo cosas muy interesantes. Bueno, el famoso caso de los espartanos con Coco del SIC, que trabajan en prisiones.
con una ratio de no reincidencia del 65%. O sea, es enorme el resultado que no han logrado ni otros deportes ni algo del estilo, pero el rugby lo potencia todo esto. Ahora, en la Argentina hay una batalla, que es una batalla política, que tiene que ver con eso. Dentro del Rugby 2030 hay una estrategia de comunicación. Hay una estrategia comunicacional con un equipo de comunicación de la UAR definido sobre una serie de mensajes, sobre una serie de ideas, sobre una serie de propuestas que, bueno, con aciertos y con errores, a veces ha habido algunos mensajes no demasiado bien dichos, pero por suerte yo creo que una de las cosas interesantes del 2020-2021 es que la UAR y el rugby argentino están entrando en un proceso de modernización también desde el punto de vista comunicacional. De hecho, la UAR tiene desde hace 2 meses una agencia de comunicación contratada para trabajar la comunicación de la UAR, porque es todo un monstruo que hay que saber manejar, que tiene una estrategia hacia afuera. Así que sí, la comunicación es clave. No solo la comunicación entre jugador y entrenador, sino la comunicación del rugby hacia afuera. Yo creo que el rugby español, por ejemplo, comunica muy mal, por lo que yo he estado viendo. Maneja mal los procesos comunicacionales. No dice nada de la gente ni los profesionales, simplemente el mensaje es complicado de expresar y no hay una estrategia de comunicación en ese sentido. Así que sí, en la UAR, en la comunicación ha sido uno de los grandes caballitos de batalla. Hicimos, por ejemplo, 7 de los grandes caras del rugby argentino hicieron una grabación, cápsulas de grabación con mensajes que a nosotros nos interesaba y las hemos repartido, bueno, las hemos distribuido por toda la Argentina y todo el mundo vio gente de primerísima, las caras muy conocidas de jugadores de rugby, Contempo, ahora no me sale, ¿cómo se llama el otro? Bueno, Pichot, bueno, varios, hablándoles sobre toda esta transformación. Y eso es comunicación. Sí. O sea, por lo que estás diciendo, incluso, no sé, me da la sensación que muchas veces cuando hablamos de formación y hablamos de niveles de entrenadores, simplemente es el nivel 1, ¿no? Es el más básico. Únicamente empiezan desde los más pequeños, cuando me da la sensación que lo más difícil probablemente es eso. Entonces, o sea, entiendo que es algo que lo impone World Rugby, o sea, realmente el tema de los niveles, y yo no sé por qué no se gira un poco el tema, incluso se intenta buscar diferentes perfiles de entrenadores para diferentes momentos, ¿no? Porque al final, como no sé, yo lo veo como responsable del club, al final intentas jugar distintas bazas. Igual cuando dices que el deporte ha cambiado mucho, y yo estoy de acuerdo mucho en el campo, porque pero fuera del campo igual no ha cambiado tanto, y por eso cuando pongo a un tío, no sé, yo he estado veterano de escuela o gente veterana, ¿no? Y después abajo, te das cuenta que la labor de formación en la esencia, en esas conductas antes incluso se hace mejor, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, yo he soltado un poco una reflexión que no sé hasta qué punto, porque creo que atañe a algo más al nivel argentino, pero se está haciendo desde el punto de vista de capacitación de entrenadores y qué despido cada uno de ellos. Yo creo que eso es verdad, pero creo que es necesario, que ha sido mi debate, un plan integral de respuesta. Es decir, si cada uno sale a entrenar según se le ha saber y entender, tenemos un problema. Es como tener una escuela. Entonces, si el de primero enseña lo que le parece, el de segundo les explica lo que le da la gana, el de tercero enseña lo que le hace sentir bien, esperar que se gradúen gente con condiciones es un desastre. Pero lo primero que uno tiene que hacer es tener una visión integral. Esto me parece, no tiene sentido una visión formativa sesgada. No tiene ningún sentido. Segunda cuestión importante. Yo vuelvo sobre esta idea, que nosotros ahora estamos haciendo un desarrollo de investigación en este sentido. ¿Qué es? Bueno, ¿el rugby argentino está formando bien a sus jugadores en el hacer? Sí. Realmente hay muy buenos entrenadores. Sobre todo cuando vas de juveniles para arriba, la Argentina tiene entrenadores muy buenos que saben muy bien el oficio de enseñar. Muy bien. ¿Cuál es el drama? Que con eso no podemos dar el salto. No podemos ir más allá. Todo lo que mi apuesta, mi idea es todo hasta donde podíamos llegar con lo que sabíamos hacer, ya había llegado el rugby. Ahora, si el rugby argentino quiere ser competitivo, realmente competitivo,
necesita una revolución en dos espacios. En las competencias del ser, en lo mental, la revolución mental del jugador de rugby, no la revolución física, esa ya la vimos, ahora la revolución mental del jugador de rugby, y en el tema pedagógico del entrenador, comunicacional pedagógico del entrenador. Si no hacemos estas dos revoluciones, el rugby argentino, yo creo que tocó techo. Tocó techo. Digamos, llegó a donde uno podría decir, bueno, está bien, es lo que queremos. Ahora, si tú quieres, ¿qué es lo que tiene un jugador australiano, neozelandés, sudafricano frente a un jugador argentino? Hoy ya no es tanto el físico, ni siquiera es el tema de la competencia y de la destreza física, porque compiten. Bueno, en el equipo de Pablo Matera hay australianos, hay neozelandeses y él compite de tú a tú. Guido compite de tú a tú con ellos en la competencia francesa y Santiago Sosino y la inglesa. Así que no tiene que ser lo físico. ¿Dónde está la diferencia? Para mí es lo mental. Lo que han hecho estos grandes clubes es tomarse en serio la formación mental de sus jugadores. Ser realmente decir, bueno, nosotros, McCoy es McCoy, pero McCoy, la historia de McCoy es muy interesante. Cuando decidieron que iba a ser el capitán, hubo todo un trabajo de fortalecimiento mental. Con Pablo Matera es la misma. Si ustedes quieren que él sea, necesitamos darle las herramientas mentales. Porque si acaba cagándose a palos en una de esas, eso no lo permite, no le permite lidiar. Pero incluso, insisto sobre esto, en cuestiones más cotidianas del juego. Si ustedes quieren que M17 expanda la línea en el ataque o en la defensa, eso hay que trabajarlo en M6. Tú no puedes después esperar que con M17 diga, córrete. No le sale. No le sale porque no tiene las competencias, destrezas y habilidades formadas de trabajo. Y esa es la gran revolución. Por eso yo digo, la gran revolución para mí del rugby argentino es la revolución mental por posición. Nosotros lo que estamos intentando es, a partir de 15, saber cuál es el desarrollo mental del jugador, que es del hooker, del 8, del fullback, saber para cada uno qué esperamos en el juego desde el punto de vista de su desarrollo mental. Y el otro, la gran revolución es pedagógica. Es dotar a los entrenadores de herramientas, sea el padre, sea el jugador, sea el que sea, pero tiene que tener herramientas para sostener eso. Eso para nosotros. A mí me dijo en uno de los programas pilotos de 6-9, me dijo un entrenador, que era papá, me dijo, yo soy padre. Hace 5 años que entreno. Después del curso, hizo todo el curso de formación, estoy aterrado, pero estoy deseando empezar. Bueno, esta es lo que nosotros queremos. Aterrarlos, pero a un punto tal que no los bloquee, sino que les anime a comenzar a trabajar con sus jugadores. Estas cosas. Sí, César. Sí, claro. Bueno, gracias por dejar tus vacaciones y darnos un placer con nosotros, que te lo agradecemos muchísimo. Me queda una pregunta que justamente en esta etapa de 6 a 9 años que estás comentando y que metes las 5 competencias de la formación en el ser, no me queda muy claro por los comportamientos, digamos, que se tienen sociológicos que se tienen en estas edades, ¿no? Que los niños, las niñas son más individuales, son más egoístas, son más. Entonces, empezar a trabajar comportamientos que requieren colaboraciones y ya no solo con el amigo, sino grupales, ¿de acuerdo? Como te comentas, de lo mío, lo tuyo, lo nuestro, la empatía, la asertividad. No, empatía y asertividad va de 10 para arriba. Claro, eso te iba a preguntar. No. ¿Esas competencias van por otras edades? O... Claro, empatía, la asertividad las trabajamos de 6 a 9. A ver, nosotros, trabajar no quiere decir esperar el resultado de 6 a 9. Nosotros empezamos el proceso conformativo, por ejemplo, en esto que tú decías, en lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Cuando nosotros trabajamos esa competencia, lo que para el chico todo es suyo. Bueno, lo que nosotros trabajamos con el chico es, la pelota es tuya, pero también la pelota es de él y la pelota es nuestra. Y ese concepto, por supuesto que no es que un chico con 9 empieza a entenderlo, cosa que un chico con 6 aún no lo capta. Pero lo que nosotros creemos es que podemos empezar a incorporar los conceptos en un proceso que no requiere que al terminar 6 años el chico ya lo ha incorporado,
sino es un proceso. Por eso la idea para mí es, nosotros empezamos a 6, el resultado está con 20. Es el proceso formativo. Entonces, por supuesto que el entrenador tiene que aprender un proceso de construcción reflexiva y de juegos, donde el chico, por ejemplo, el chico gana si la pelota es nuestra y no solo si la pelota es mía. El chico gana si logra que el espacio lo ocupes tú y no que lo ocupe él. Entonces, estas cosas son las que van construyendo la idea de lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Lo mismo con la asertividad. A nosotros lo que nos preocupa de la asertividad es que hay un punto de ruptura, y es que los jugadores más avanzados en infantiles de 6 a 9 son los primeros que empiezan a ocupar los espacios libres del terreno de juego. Pero ¿qué pasa? La pelota no llega. ¿Cuál es el resultado? La frustración. Tienes un gran jugador que entendió, en términos 6-9, que entendió rápidamente dónde tenía que ir, pero empieza a frustrarse porque la pelota no llega. Si no trabajamos la asertividad, la respuesta natural del chico es corregir el movimiento correcto, y es volver a donde está la pelota. Y no es eso lo que queremos. Queremos que los otros hagan lo que él hace, no que él haga lo que hacen los otros. Bueno, si nosotros empezamos a trabajar la asertividad, que es la capacidad de comunicar esa frustración, de que el entrenador escuche la frustración comunicada y ayudarlo a trabajarla, podemos evitar volver para atrás, porque al final el conjunto hace que el chico vuelva para atrás en su movimiento formativo. Y esto pasa en muchos espacios. Ahora, por ejemplo, el otro día en el entrenamiento, esto que les contaba, con esto de la línea, con los juveniles. Bueno, ahora vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de pensamiento lateral, porque ¿qué les pasa? No están viendo lateralmente lo que es el juego. No están viendo lo que es el juego de la línea. Entonces, bueno, hay que trabajar con ellos para que hagan suyo ese pensamiento lateral. Va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque estos chicos no aprendieron enfoque, desenfoque, lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Entonces, todo eso no viene, no lo traen. Entonces tienes que impostar una respuesta en un momento madurativo tardío. No debo enseñarle algo del ser que no encastre en algo de un hacer dentro del terreno de juego. Deben venir juntos. O sea, que va evolucionando en función del proceso cognitivo. Exactamente. Que va también, o sea, ya no solo cognitivo, sino de las experiencias Exactamente. que va teniendo el jugador. Tiene que ser natural ese proceso de construcción. Porque si los separamos, enseñarle a pasar la pelota, de enseñarle lo mío, lo tuyo, lo nuestro, si lo hacemos por separado, esto no lo toma el chico. Te tomará el pasar la pelota, pero no te tomará esto. Yo necesito que tome las dos cosas. Por eso, cada uno de los vídeos tiene 5 ejercicios, donde con el mismo ejercicio le enseño un hacer y un ser. Enseño las dos cosas. Eso para nosotros ha sido clave desde el punto de vista del desarrollo. Y lo que hacemos a partir de los 16-17 es empezar a hacer especialidad por posición en el juego. Empezar a desarrollar un ser en base a la posición que vas a ocupar en el terreno de juego. Entonces, no. Una pregunta. ¿Cómo tenéis en cuenta para todo este trabajo espectacular el carácter de los pueblos, ¿no? No somos iguales los latinos que los anglosajones, los sajones, que los nórdicos, que los asiáticos. Entonces, cada país tiene, cada grupo de países tiene su manera de ser, ¿no? Sí. Pues esto, ¿cómo lo tratáis? Bueno, es parte... Sí, perdón. Sí. Nosotros, los chicos, y imagino será igual, los entrenadores tienen a los chicos en la semana probablemente 4 horas, 5 horas, hasta 168 horas que tiene la semana. ¿Cómo puedes equilibrar este desequilibrio? Esta es muy buena pregunta, y es una pregunta que nosotros nos hemos hecho y hemos descubierto algo. Un buen entrenador en 4 horas a veces impacta sobre un chico muchísimo más que un padre en las 164 restantes. El entrenador tiene algo en la conexión con el chico, que desde el punto de vista de la formación de ciudadanos, la formación social, la formación de individuos, el entrenador es muy potente. Porque el chico está haciendo algo que le gusta, que le divierte, que lo apasiona. Entonces el entrenador tiene una capacidad de impacto en 4 horas, a veces muchísimo mayor que un padre en 164. En cualquier caso, nosotros intentamos, esto que yo les contaba,
que los dos sistemas funcionen. Por ejemplo, nosotros convocamos en los clubs a las familias y les explicamos todo esto. Trabajamos así, así, así. Su hijo tiene 9 años, bueno, durante este año vamos a trabajar en el club. Este concepto, este concepto, este concepto. En la casa, este concepto usted lo puede ver aquí, aquí y aquí. En este concepto, aquí y aquí. Entonces, creamos el reconocimiento mutuo de sistemas formativos. Un club no puede transformar a un individuo en contra de una familia. Puede transformar a un individuo si la familia no se opone, digamos, pero no si la familia va en contra. Entonces creamos esa sinergia. La otra pregunta era... la diferencia lo de la cultura. Esto es muy interesante. Yo creo que hay dos cosas rápido para tener en cuenta. Bueno, dos cositas rápido para tener en cuenta. La primera, que nosotros no queremos, digamos, no queremos descomponer el espacio cultural de cada uno dentro del juego. Pero hay elementos en la cultura que son un problema dentro del juego. Pongo un ejemplo. Cualquier club sabe que un jugador fisiano es terriblemente creativo en el terreno del juego. Ahora, es terriblemente desestructurado. Y tienes un problema. Tienes un problema en tu juego si es un juego estructurado y tú tienes un jugador de físico. Porque tienen problemas desde el punto de vista de manejar una dinámica estructurada de juego. Cosa que no le pasa a un anglosajón. El latino está a mitad de camino. Entonces lo que nosotros vamos buscando es cómo mejoramos aquellos aspectos que, o al menos, cómo mejoramos aquellos aspectos que les sirvan culturalmente para jugar mejor y cómo corregimos aquellos aspectos que les sirvan, que en realidad le obstaculizan jugar mejor. Ir a pescar es parte de una cultura, yo tengo nacionalidad también argentina, es parte de una cultura argentina. El encontrar la respuesta donde nadie la encuentra. El argentino está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a verse obligado a tener que sacar partido en un contexto social donde solo sobrevive el más fuerte. Una de las cosas que aprende uno en Argentina es que cuando aprendes las respuestas alguien te va a cambiar las preguntas. Esta es la realidad del ser argentino. El argentino tiene una habilidad de adaptabilidad impresionante. Ahora, en el juego, intentar sacar siempre la ventaja es un problemón. Porque lo ve el árbitro, porque aparece en la televisión, porque entonces empiezan a pitarte. Bueno, la razón por la que la Argentina no le ganó a Australia fueron por las faltas de disciplina. Y esa era la queja de Mario Ledesma. Eso se puede corregir. ¿Pero se corrige solo en zonas geográficas del campo? ¿O se puede corregir en una... Igual al entrenador no le interesa. Ya le interesa tener a ese jugador en zonas geográficas intenso y como loco. Es verdad. Mantener respeto, porque a mí me lo enseñó él, por ejemplo. Es que al final eso... Es verdad. Parte del aprendizaje. Es verdad, pero hay un punto que es clave. Yo insisto sobre esta idea. El problema del jugador que marcaba Ledesma es que su decisión de ir a pescar no era estratégica. Por eso, él no podía decidir no hacerlo, y ese era el problema. Claro, pero... No que lo hiciese. Un australiano. Los australianos son terriblemente indisciplinados cuando quieren serlo. Cuando no lo son. Tienen una capacidad, están formados estratégicamente para pensar cuándo sí, cuándo no. Un jugador argentino no lo piensa. Les sale, es intuitivo. Y este es el problema. Yo creo que está mezclado con la intensidad esa que tiene el jugador de rugby argentino, esa intensidad mezclada con agresividad. Totalmente. ¿No? Yo soy entrenador de formación y he estado en la escuela y siempre le digo a los jugadores, una cosa es intensidad, que yo soy hiper intenso, pero ya fuera del campo y ya soy así, y otra cosa es ser agresivo. Entonces creo que Argentina tenía el problema ese de que iban una cosa con la otra. Aquí creo que incluso las formaciones que nos ha podido dar César, nos puede dar Marco, nos pasa al contrario porque vamos atrás. Entonces igual nos dicen, nos falta meter ahí, ¿no? Y depende de los años, igual vamos también adaptándonos y cada país va adaptándose, por eso es como que pregunta. Yo creo que el punto fundamental está en que un buen jugador decide cuándo pescar, cuándo no pescar. Cuándo cubrir, cuándo no cubrir, cuándo salir, cuándo no salir. Si un buen jugador, un jugador que no puede tomar esa decisión en un momento estratégico determinado, en un contexto de un rugby que para mí es terriblemente complejo y cada vez más complejo, tienes un problema.
O sea, que la decisión es cada vez más situacional en el juego. Depende de un conjunto de factores que se dan en un momento determinado, en un momento determinado. Pues esto es muy interesante. Yo siempre hago la siguiente pregunta en una discusión con Marcelo Lofreda, tipazos alimentarios, realmente excepcional. Yo decía, pero Marcelo, ¿cómo le podemos pedir a un jugador que tome decisiones en el terreno del juego y reflexione sobre el juego si durante los entrenamientos nunca un entrenador le hizo reflexionar sobre el juego? Preguntar sobre el juego. Yo di una charla, un curso sobre el uso de la pregunta reflexiva y las preguntas en general en el entrenamiento. El 90% de los entrenadores infantiles, la metodología básica que es el feedback, lo hacen mal. Porque meten preguntas de anclaje en vez de preguntas reflexivas. Está mal, no puedes hacer eso. No es un feedback. Falta tecnología y metodología ahí abajo para poder subir mejor. Entonces, para mí yo creo que ese es un punto muy importante. Por eso, por ejemplo, nosotros le hemos dedicado todo un programa a la comunicación del entrenador. Nosotros trabajamos 4 momentos de la comunicación del entrenador con sus jugadores: el entrenamiento, el previo al partido, el mitad de tiempo y después del partido. El entrenador tiene que saber cómo comunica él. No sé que un entrenador lo sepa. Pues, digamos, por razones distintas, pero en un juvenil es clave la comunicación de un entrenador después de un partido. Es clave. Ya hayas ganado o hayas perdido. Entonces no puede ser que un entrenador no haya aprendido cómo comunicar eso, cómo comunicarse en esos espacios. Yo creo que es un tema muy importante eso. Entonces, creo que cuando vamos viendo estas cosas, nos damos cuenta de todo lo que la comunicación, la pedagogía, el manejo. Ahora estamos haciendo todo un trabajo con los jugadores, un programa piloto sobre corporeidad. El jugador de rugby, precisamente por el constante roce, tiene un mal manejo de su propia corporeidad. Nosotros nos damos cuenta que maneja mal su propio cuerpo. No lee bien los mensajes que el cuerpo le da. Pero pasa a los niños. Yo, las conversaciones con mis hijos, yo siendo pequeño les decía, con el tema del contacto, porque has hablado mucho de agresividad, hemos hablado sobre lo que pasa en Argentina, pero el contacto, que nosotros queremos motivar mucho más el contacto, porque tenemos carencia, creo, en el rugby español hacia sobre todo en la base, porque al final los jugadores de la selección española, si te fijas en los apellidos, de dónde vienen, porque es que en la base nos falta trabajar eso y hemos querido potenciarlo, pero el equilibrio en que no sea agresivo. Entonces, claro, yo he visto a niños pequeños, o mi hijo mismo, es que me dicen que yo pego, y mi hijo llorando me dice, no, es que yo pego. Entonces yo le decía, es que tienes superhéroe, eres un superhéroe, ¿no? Y tienes los poderes de un jugador de rugby. Entonces, darle la vuelta en cómo hacer eso, porque yo sí quiero potenciar, no la agresividad, pero sí el contacto. La diferencia fundamental está en que si el joven, cuando tenía 6 años, trabajó cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo, cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo, si ya trabajó eso, cuando empieza el contacto fuerte, ese contacto, él sabe dónde está el límite de la agresividad. Porque esa competencia plantada de chiquito le permite marcar la distinción entre contacto fuerte, intensidad de contacto, agresividad de contacto. Pero eso lo plantaste con una competencia del ser que el chico incorpora y hace suya. Entonces, esto es lo que yo creo que es clave desde ese punto de vista. Ahora, a nosotros nos interesa mucho porque, por ejemplo, el chico, como les decía, un jugador de rugby de 18 años, yo los veo, en Argentina, no sé, aquí no he visto muchos, pero en Argentina son moles, pero moles. Una cosa, los que llegan a la academia, es impresionante el desarrollo físico con 18 años que tienen estos tipos. Ese chaval está acostumbrado al toqueteo, al que le golpea, golpeo, al roce, al choque. Dentro del terreno de juego, como yo les decía, eso, el mensaje de su cuerpo está adormecido. Yo no estoy acostumbrado al choque. Yo en una discoteca, alguien me golpea y todo mi sistema se pone en alerta porque alguien me golpea. Un tipo que juega al toqueteo todos los santos días, en una discoteca, alguien lo golpea y no lee el mensaje del cuerpo porque piensa que está jugando. Su cuerpo está en la misma dinámica. Yo siempre digo que habría que medir los niveles de adrenalina que necesita un jugador de rugby fuera del terreno de juego para entender el mensaje de alerta que le está transmitiendo su cuerpo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles, en reeducarlos en la lectura de su cuerpo. Así que tenemos toda una formación sobre corporalidad para los chicos de 17, 18 y 19 años. Para que aprendan a escuchar lo que el cuerpo les dice. Porque en la discoteca no lo escuchan, igual que no lo... Porque están acostumbrados en el terreno del juego, entonces no lo escuchan. Si a mí en el juego tú me golpeas, yo empujo más. En el rack tú pegas, yo pego más. En la discoteca tú me pegas, pues yo instintivamente golpeo más. Claro, 1,90 m, cuadrado, y el otro no tiene ese desarrollo, se lo llevan puestos se los llevan. Entonces, claro, esto es lo que vemos después, todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y eso, si no está ya en España, vendrá, porque no es distinto, no va a pasar de una manera diferente. Es una lógica de un deporte que requiere el roce y que adormece las señales de alerta en ese roce, porque para eso les enseñamos. Entonces necesitamos corregirlo con otros elementos. Esto es trabajar la corporalidad, aprender a leer, les enseñamos a escuchar lo que les está diciendo el cuerpo en un momento determinado. Todo lo que tiene que ver con el tema de cómo miran, dónde miran. Porque claro, el hooker, antes de entrar en el scrum, mira de cara a cara al otro hooker. Claro, la mirada es mortal. Ahora, esa misma mirada en la discoteca termina a los palos entre todos. Bueno, todo eso es lo que nosotros creo que tenemos que construir si quiere, la Argentina, en mi opinión, quiere hacer una revolución real de su rugby para ser competitivo. Porque eso ya lo hicieron los australianos, todas estas cosas ellos ya las saben, ya las han discutido. Nos llevan 30, 40 años en estos debates. Hay que adaptarlo a la cultura. Esto es claro. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es que los mensajes que recibe el jugador fuera del rugby Sí. son muchas veces contrarios. Exactamente. Pero esto... Por ejemplo, aquí hubo un momento que tomar coñac era cosa de hombres, es verdad. Soberano, sí. No era cosa de hombres. De la televisión que era cosa de hombres. Entonces, claro, ese mensaje nos llevaba, en ese momento yo debía tener 13, 14, 15 años. Nosotros tenemos todo un programa para chicos de 10, 11 y 12 años para que aprendan a observar y entender los estereotipos que el rugby le propone, chicos y chicas, y para poder enfrentar esos estereotipos que el rugby le propone. Esto es una cuestión de ir... Y yo creo que el rugby, lo creo firmemente, Yo, al principio, cuando yo me acerqué a este mundo, yo creo que tenía yo un prejuicio. Pero yo creo que tendrán razón o no tendrán razón, pero creo que la convicción de los jugadores y del mundo del rugby argentino, de la valía de los valores, yo no la he visto en otro contexto, en la Argentina. La persona que está vinculada al rugby en la Argentina cree firmemente en la trascendencia de los valores. Y eso no lo encuentras en todos los otros espacios. Por supuesto, el fútbol, yo siempre pongo una broma, el fútbol argentino, que siempre digo, tiene aún que resolver cómo puede ser que voten impares y empaten en la votación. ¿Se acuerdan de la famosa votación? Digo que esto, el fútbol argentino puso en discusión hasta las matemáticas. Bueno, pues al menos el rugby no. Y eso es muy interesante porque el rugby en esto es contracultural en la Argentina. Y sin embargo a mí me parece un espacio comunicacional muy potente. Porque el rugby habla de formar en valores, formar al jugador, desarrollar su personalidad. ¿Y qué padre no quiere que su hijo haga eso? Y eso, si tú lo manejas bien, empiezas a ampliar la base. Que es una cosa que tiene un problema el rugby. El problema está en que está muy bien el tema de los valores, y estoy totalmente de acuerdo, pero esos valores hay que mantenerlos cuando salgo del ámbito rugby. Sí. Porque si no solo hay valores en el ámbito rugby, es decir, cuando entro en el campo, en mi club, totalmente y estoy ahí, estoy 20 horas, pero si a las 21 horas yo salgo a la calle y eso se me ha olvidado completamente. Totalmente de acuerdo. Por eso las competencias de ciencias de habilidades del ser es algo que cuando el chico incorpora ya no es que las puede usar dentro del campo y no fuera del campo, ya son suyas, porque forman parte de su personalidad. Cosa que no les pasaba a los valores, porque vos decías el respeto, sí, el respeto al contrincante, el respeto al compañero, y el respeto en la discoteca al otro, no, eso no lo respeto. Entonces cagaban a palo no todo. Ahora, la empatía, eso una vez lo incorporas, es tuyo. No puedes decir, estoy dentro del terreno de juego, empatizo, estoy fuera del terreno de juego, no, ya es tuyo.
Y eso es, en ese sentido, es exitoso porque les permite trascender. Les permite trascender. Nosotros esperamos poder marcar en los próximos 2 años empezar a visualizar los resultados. ¿Y cómo veis estos resultados? Porque claro, los resultados se hacen no se pegan en la calle. Bueno, O puede ser es una buena medición. Por ejemplo, reducir la cantidad de peleas los fines de semana no es una mala medición. Por ejemplo, nosotros hicimos la intervención en Salta después de la pelea, no ha vuelto a haber un caso de violencia en el rugby en Salta. Hicimos un trabajo, convocamos a todos, jugadores, entrenadores, se hizo un debate, no ha vuelto a verlo. Lo hemos tenido en otros lugares. Bueno. Ahora se viene todo el tema de la cuestión de en gobernanza de las denuncias por abusos sexuales. Eso es un tema muy importante, el tema de la incorporación de la mujer al rugby y cómo el rugby masculino, qué lugar le da a la mujer dentro del rugby, va a ser todo un tema a trabajar. De hecho, nosotros estamos ya metidos y abocados, porque hemos tenido ya 3 casos en lo que llevamos de año. 3 casos de denuncias de abusos. Y bueno, a ver, el entrenador nacional norteamericano de gimnasia se acaba de comer una denuncia por abuso de todas las jugadoras. Esto aparecerá y cuando empiece a aparecer, y hay que estar preparado y hay que empezar a trabajar para evitar este tipo de cuestiones. Yo creo que ese es el punto importante. Yo creo que un deporte, pienso, es mi manera de entenderlo. Yo creo que un deporte no puede pretender ser ambicioso simplemente aumentando el volumen de dinero disponible o simplemente mejorando la base. Necesitas hacer revoluciones en este sentido pedagógicas y para mí, en el rugby argentino claramente, una revolución desde el punto de vista de la formación del ser. Hay demasiada perfeccionismo en la formación del hacer y muy poco en el ser. Y esto es un problema. Así que en esas estamos. Pero bueno, ¿Cómo se integra tu aproximación a lo que es el proyecto? ¿Cómo se integra esto en la formación de la Federación Española, de la Catalana, del Club San Cugat? ¿Cómo se integra? Bueno, yo creo que primero hay que tener claro cuál es el proceso formativo que tiene definida una federación o un club. Nosotros ahora, el año que viene, nos ha contratado un club de la A que lleva años intentando subir al top 12 y no lo logra. Bueno, vamos a hacer todo un trabajo dentro del club para lograr eso. Yo creo que de lo que se trata fundamentalmente es, mi experiencia después de estos años es, primero hay que trabajar, hay que poner el foco, primero en el sistema primero, entrenador-jugador. Ahí hay que poner foco. Y hay que cambiar la lógica, no solo de qué enseño, sino de cómo enseño. Esas 2 cosas hay que cambiar. Eso hay que trabajar. Y a partir de ahí hay que tener un proceso formativo continuado en el hacer y un proceso formativo continuado en el ser. Y esas 2 cosas tienen que venir juntas. Y después hay que explicar códigos disciplinarios del siglo pasado, no sirven ya, no funcionan, eso no cambia nada, no mejora. Hay que pensar en los comités de disciplina desde el punto de vista de una lógica distinta. Nosotros hacemos talleres formándolos para que aprendan cómo logran el reconocimiento del chico, cómo trabajan la responsabilización. Hay que, en vez de... Yo, a lo mejor digo una barbaridad, pero supongo que alguien lo hizo. Yo sentaría a la selección española y discutiríamos no del juego, sino del ser en el juego. Yo creo que es una gran... Con los Pumas está haciendo. Esto es una muy buena discusión. Porque si algo le ha hecho a la selección española no estar hoy o haber perdido esos partidos, hasta donde yo los vi, es el ser, no es el hacer, es el ser. Es cómo estaban formados en el término del ser de ese jugador. Y eso es, bueno, eso merece un proceso, más allá de después, digamos, merece un proceso reflexivo de intercambio, como que nosotros tenemos con los Pumas, bueno, ¿cómo puede ser que no manejemos estas cosas? Y no discutimos táctica, técnica y estratégica. Discutimos cómo puede ser que nos sepamos ser jugadores. En la comunicación, cuando los All Blacks le plantaron la camiseta del Maradona, ese partido, los Pumas ya lo habían perdido.
que no tenían resiliencia. ¿Se imaginan un hooker que falla en el tiro de la línea? A la tercera vez que le quitaron falta o parcial en el tiro de línea, ya no se recupera. En el famoso caso de Mario Ledesma en el Mundial. Las 3 primeras lanzadas de línea le pitan parcial y ya no logró tirar una en condiciones. Eso se llama resiliencia. Es como el jugador de vóley. Hay jugadores de vóley que saben que como te fallen el primer saque, en las próximas rotaciones son un desastre. Bueno, eso se mama. Eso se construye. Tú no puedes esperar que lo traiga de casa el chico, la resiliencia. Eso el entrenador es su responsabilidad. Y eso es todo un proceso, todo un armado de construcción a 3, 4 años, que en el rugby argentino es una apuesta a 10 años, para hacerlo competitivo, realmente competitivo. Y yo creo que lo va a conseguir, porque... Y no depende tanto, porque sabrán que hay los jaguares en la versión más top, pero ahora tienen todo un grupo de jaguares que, bueno, han pasado como han destruido en Sudamérica todo lo que se le ha puesto delante. O sea, no tiene competición, no tiene nivel Sudamérica para competir con Argentina. Pero por cada bueno arriba tienes 5 abajo que empiezan a destacar. La idea nuestra es que esos 5 cada vez van a llegar mejor, no solo preparados en el hacer, sino mejor preparados en el ser. Así que un entrenador del plantel superior va a poder diseñar estrategias, modelos, metodologías de juego que hasta ahora no eran viables porque no tenías materia prima para poner en entrenamiento. Yo creo que es una cuestión de entender los procesos formativos y sobre todo, mi opinión, la Unión Argentina de Rugby sola, con la Federación Española, no lo puede hacer. Eso o llegas a los clubes y calas en los clubes o arriba no lo puedes hacer. Eso tiene que entrar en los clubes. Eso la Unión Argentina de Rugby lo sabe. Pasa que no sé cuántos clubes hay en España de rugby. ¿Cuántos habrá? Bueno, imagínense, 642. Y no olviden que la provincia de Buenos Aires es más grande que toda España. O sea, solo una provincia de ellos es más grande que toda España. Entonces es un volumen de movilidad enorme. Pero creo que es eso. Yo diría, para mí, y con esto termino, la regla es siempre arriba se diseña, pero se construye de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de clubs para arriba, de infantiles para arriba. Si no quieres esto, pretender cambiar una selección poniendo el foco en una selección es tiempo perdido. Necesitas plantar un programa realmente a 4 años de abajo para arriba. En juveniles ya puedes hacer cosas que hagan diferencias importantes en esta formación mental del jugador y ética del jugador. Pero si además tienes un programa para infantiles en los clubs, tú en 10 años, en 15 años, estás en otro lugar. Así no estamos, esto también es cultural. Los anglosajones piensan así. Nosotros no pensamos, claro, de años yo eso no lo voy a ver. Claro, yo estoy jugando para mañana. Pero bueno, yo creo que para eso uno quiere clubs, federaciones. La razón es muy fácil de ver. Nosotros no creemos en la pervivencia de lo institucional. El latino es más individual que institucional. El anglosajón es institucional. Entonces cree en una federación, cree en un club, cree en un proyecto sostenido por una entidad no individual, no física, porque cree en sus federaciones. Entonces tú los ves que proyectan. Pero yo creo que España puede permitirse desarrollar un proyecto a 4 años para empezar a cambiar algunas cosas desde esta lógica formativa. Yo creo que es la gran revolución, ¿eh? Y ahora nosotros han venido a buscar los otros 3 deportes ya, a preguntarnos. Porque creo que es la gran revolución. Toda la revolución del deporte en el futuro es una revolución mental, no física. Lo físico ya sabemos todo. Hemos llegado a medir hasta en el día a día todo. Nosotros ahora estamos intentando crear un programa que mida las habilidades mentales del jugador, igual que medimos las habilidades físicas del jugador, para poder trabajarlas y para poder saber cómo lo mejoramos en su desarrollo. Creo que esa es la clave. Bueno, muchas gracias, de verdad. Esto y se lo dejo con mucho gusto.